Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. El Papa San Pío X, ustedes saben, publicó la fe de la Iglesia en forma de catecismo, y no es necesario que cada papa haga un catecismo, puesto que la fe de la Iglesia no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Cristo. Entonces nos hemos apoyado en este catecismo por ser conciso, preguntas, respuestas, y ahora estamos un poco amplificándolo acerca del tema del sacramento del orden sacerdotal. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Vamos a ver un poco lo que dice la Sagrada Biblia y los santos acerca del sacerdocio cristiano católico. La palabra sacerdote, en latín sacerdos, quiere decir sacrum dans, según Santo Tomás de Aquino, quien en la Suma Teológica explica esto. Oficio del sacerdote es ser mediador entre Dios y el pueblo, esto es, en cuanto que comunica o distribuye al pueblo las cosas divinas. Y de ahí, al llamarse sacerdote, es que da las cosas sagradas. También se usa la palabra presbítero. Sacerdote viene del latín. En griego, presbiter, es la palabra griega que se traduce en latín señor, es anciano, mayor, hombre venerable o de respeto. Un autor piadoso quiere ver en esta palabra otra etimología, según él viene de la palabra praevens iter populo de exilio ad patria, persona que manifiesta al pueblo que está desterrado el camino de la verdadera de la patria. Entonces el presbítero es la palabra griega, que sea anciano en sentido que ya mayor de edad o que sea joven, no importa, con tal que tenga la sabiduría y la formación. Por ejemplo, San Timoteo era obispo, es decir, sacerdote mayor, jefe de los sacerdotes, y San Pablo dice que nadie menosprecie tu juventud. Entonces no es necesario que sea canoso, y por lo tanto los protestantes que traducen siempre por los ancianos es falso, no es correcto. La palabra Biblia significa los libros, y decimos Biblia, y significa libro sagrado. Ya no decimos libros, neutro plural griego. La palabra apóstol es apóstol, ya se hizo apóstol. Los apóstoles de Cristo significa enviado. Entonces traducir absolutamente por anciano, y no es verdad. Timoteo, jefe de los ancianos, no era anciano, era un joven. Que nadie menosprecie tu juventud. Entonces la palabra presbus en griego entró presbítero en nuestro idioma y punto. Tenemos dos palabras para decir sacerdote. De hecho tenemos tres. Ahora dice padre. El padre es el sacerdote. La palabra también pastor se dice que proviene del supino pastum, del verbo pascor, apesantar, alimentar. De ahí sostener la vida espiritual. Y los pastores de la iglesia son el papa, los obispos, los sacerdotes. No son estos laicos que dieron una misión que no tienen, de la herejía de Lutero. Lutero era un simple sacerdote, no pudo hacer sacerdotes, entonces llamó pastores, llamó a los catequistas de su secta, ¿no? Pero no tiene ninguna autoridad divina. No pueden los pastores ni consagrar el cuerpo sangre de Cristo, ni perdonar los pecados, ni dar los santos óleos, ni dar el Espíritu Santo de la confirmación. No tiene ningún poder sacerdotal. Son simples laicos que usurpan una misión divina que no tienen y darán cuentas a Dios. Por eso los mejores pastores, los más instruidos, sinceros, humildes de corazón, piadosos, se hacen católicos, que quieren ser pastores de veras. Por ejemplo, en el siglo XIX, toda la primera parte del XX, son centenares de pastores anglicanos especialmente, y otros protestantes que se hacían católicos todavía hoy. En los últimos 10 años, 2.000 pastores sinceros y instruidos se hicieron católicos. ¿Qué significa la palabra obispo? Obispo se llama así porque vigila a los demás y todo lo observa, dice San Crisóstomo. El obispo viene del griego episcopos, significa supervisor, visitar, inspeccionar, vigilar.
El obispo es el sacerdote mayor, en el sentido que tiene la plenitud del sacerdocio y es lugar dentro de los apóstoles. Por eso tenemos que pedir mucho por los obispos para que tengan fuerza divina, fuerza de los apóstoles, para propagar la fe, corregir las costumbres, denunciar el error y afirmar la verdad. No tener miedo a los civiles que dirigen el mundo, pero que quieren llevarlo fuera de Dios, un sistema ateo, anticristiano, indiferente, que legalizan el pecado. Esto no se puede, esto no puede. Por eso los católicos deben elegirse dirigentes civiles convencidos cristianos, no votar por cualquiera que tiene programa anticristiano de aborto, de esto, de aquello, de Sodoma y Gomorra. El católico que vota por los anticristianos, o con gente que es católica pero tiene programa anticatólico, bien peca mortalmente, dando su voto a alguien que va a hacer pasar por ley el pecado. Ahora veamos la dignidad del sacerdote. Los sacerdotes son llamados dioses. En el Éxodo dice: no hablarás mal de los dioses, dice el Señor. ¿Cuál dioses? Y bien, son los representantes del Señor, lo que representa al Señor. Claro, Dios es Dios, pero tiene sus ayudantes, podemos en la tierra, que llaman dioses entre comillas, ¿no? Dios está presente en la asamblea de los dioses, dice el Salmo 81:1. ¿Y quiénes son esos dioses? Entre comillas, bien son los sacerdotes, son los enviados de Dios nuestro Señor. Oh sacerdote de Dios, exclama Casiano, si contemplas a la elevación de los cielos, estás aún más elevado. Si consideras la grandeza de los reyes, eras más grande. Solo eres inferior a Dios, creador tuyo. Es decir, el sacerdote tiene los poderes de Cristo en la mano. ¿Quién dice sacerdote? Dice hombre divino. Según San Dionisio, esa dignidad es angélica, o más bien es divina. ¿Por qué? Porque realmente Dios obra mediante el sacerdote. El sacerdote es ayudante de Dios para distribuir la gracia, la salvación del Espíritu Santo de Dios y para salvar las almas. Es una profesión que comunica la divinidad, dice San Ambrosio. Nada es igual en la tierra a esa dignidad, añade el mismo santo. El sacerdote es la cima de todo, dice Santo Ignacio Mártir, segundo obispo de Antioquía, martirizado en el año 107. El sacerdocio es tan superior a las dignidades superiores de la tierra como el alma superior al cuerpo, dice el Papa San Clemente, discípulo de los apóstoles. El sacerdocio ocupa el lugar intermedio entre Dios y los hombres, dice el Papa Inocencio III. Es menos grande que Dios, pero es más grande que el hombre. ¿Por qué? Porque representa a Dios y tiene los poderes de Dios. El santo cura de Ars y San Francisco de Asís decían: si yo veo un ángel, un hombre y un sacerdote, saludo primero al sacerdote. ¿Por qué? Porque representa a Dios nuestro Señor. El sacerdote obra familiarmente con Dios, dice San Efrén de Siria, el diácono, cantor de la Virgen María, padre y doctor de la Iglesia. El sacerdote obra familiarmente con Dios. El ministerio del sacerdote se ejerce en la tierra, pero se le debe colocar en el orden de las cosas del cielo, dice San Crisóstomo. En efecto, el sacerdote tiene la llave del cielo en su mano. Una persona en pecado mortal. Y bien, ¿quién puede perdonar sus pecados? Nadie, ni siquiera la Virgen María. Claro, puede interceder por él, pero ella no puede perdonar. Y sin embargo, el sacerdote sí recibe este poder, recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Esto no es cualquier cosa. Y hoy quieren rebajar el sacerdocio cristiano católico al nivel de cualquier cosa. No, señores. El sacerdote es el hombre de Dios y debe comunicar las cosas divinas a los hombres y decir el camino de la salvación a los hombres. Y no seguir, no ser jefe, no sé, de una ONG, no sé qué, esto no es así. Y por eso andamos mal, de hecho. Los sacerdotes son una raza escogida, ligada a los divinos ministerios de Dios, dice San Cirilo de Alejandría. Y otro santo dice: el sacerdote es embajador de Dios. El sacerdote intercede por el universo entero en presencia de Dios, ofreciendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así es, dice este gran santo Crisóstomo, que todo el que honra al sacerdote honra a Jesucristo.
y el que ultraja al sacerdote, ultraja a Jesucristo. De hecho, Jesús dijo a sus sacerdotes, los apóstoles, quien usted escucha, me escucha, quien usted rechaza, a mí me rechaza. Mirad a los sacerdotes, dice Santo Ignacio de Antioquía, el mártir, como dispensadores en la casa de Dios, de los bienes del cielo, y como asociados de Dios. Mirad a los sacerdotes como dispensadores en la casa de Dios, de los bienes del cielo, y como asociados de Dios. Sería bueno buscar en la patrología que se llama patrología de Johannes con J, Johannes Quasten con Q, Quasten, patrología, hay 4 o 5 tomos, y ahí explica uno por uno la vida, obra de los padres de la iglesia desde el primer siglo, podemos decir, sí. Mirad a los sacerdotes como dispensadores en la casa de Dios, de los bienes del cielo y asociados de Dios. En efecto, reciban el Espíritu Santo a quien por los pecados quedan perdonados y que le tienen que quedar retenidos, dice nuestro Señor Jesucristo, San Lucas 10:16. Oh sacerdote, dice San Bernardo, Dios os ha puesto encima de los reyes, de los emperadores y hasta encima de los ángeles. Por eso, queridos hermanos, el sacerdote no se mete en política de partidos, no se mete en política de pequeño nivel, bajo, humano, de pasiones. Él ve la política de Dios, salvación de los pueblos, padre de todos, para guiarlos todos al cielo. Claro, decir la verdad de Dios sobre los asuntos humanos, para nada más, no ponerse en tema de pasiones humanas. Oh sacerdote, Dios ha puesto encima de los reyes, de los emperadores y hasta encima de los ángeles, sí. Ningún ángel puede perdonar los pecados, ningún ángel puede consagrar el cuerpo sangre de Cristo, ningún ángel puede dar el Espíritu Santo, y el sacerdote hace todo esto. Menos podéis comparar los reyes a los sacerdotes que el plomo al oro, dice San Ambrosio, pues el plomo es menos inferior al oro en hermosura y en valor que la dignidad de los reyes a la dignidad de los sacerdotes. Claro, el sacerdote en sí es un ser humano, pero consagrado es ministro de Dios. Oh sacerdotes, dice San Agustín, sois vicarios de Jesucristo, pues lo representáis en vuestros cargos, vicarios de Cristo. Por eso el sacerdote debe llevar una vida de ángel en la tierra y no de un pobre pecador escandaloso. Somos, dice el gran apóstol San Juan, coadjutores o cooperadores de Dios. 1 Corintios 3:9. Somos cooperadores de Dios, somos ministros de Dios. Esa dignidad de ser cooperador en la conversión de las almas y de manifestar públicamente a todos esta divina operación es muy grande, es angélica y aún más es divina, dice el San Dionisio Areopagita. Dignidad divina. Esta dignidad incomparable del sacerdote es eterna, puesto que el sacerdote tiene un carácter por toda la eternidad. Una vez ordenado el sacerdote, nunca más puede perder este sello. De hecho, hay 3 sacramentos que marcan una marca, un sello espiritual que nunca se borra: bautismo, confirmación y sacerdocio. Aunque reducido al estado laical, bien, queda sacerdote. No puede ejercitar, pero es sacerdote. Por ejemplo, los sacerdotes, pongamos, reducido al estado laical, por desgracia, bien, ve un accidente, un moribundo, bien, la iglesia le permite absolverlo. Si tuviera los santos óleos, da los santos óleos. Un día había 2 sacerdotes apóstatas del catolicismo. Bien, se hicieron protestantes para escapar a la Revolución Francesa perseguidora. Entonces uno iba a morir y llamó a un amigo, a los demás: quiero un sacerdote católico. Entonces un pastor se presentó
Entonces el sacerdote apóstata, hecho disque pastor, moribundo, pidió, pastor vino, no, dijo, no, yo quiero que me absuelvan mis pecados, yo quiero un sacerdote para los santos óleos. Y el otro contestó, mire, fíjese, yo también era sacerdote, por miedo dejé el sacerdocio, pero puedo absolverte puesto que soy sacerdote. Y lo absolvió, y uno absolvió el otro, los dos se absolvieron mutuamente. ¿Por qué? Porque uno sacerdote es para siempre. Si me hallase delante de un sacerdote, de un ángel, dice San Francisco de Asís, dejaría el ángel para ir saludar primero al sacerdote, porque él solo tiene poder de consagrar el cuerpo de Cristo y nos administra el pan de la vida eterna. Cristo dijo, al que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. La dignidad de los sacerdotes es grande, dice San Jerónimo, pero también su ruina es también muy grande, si pecan. Alegrémonos por su elevación, pero temblemos por sus culpas. Por eso los que han quitado la sotana, el hábito santo a los sacerdotes, fueron unos astutos, unos perversos, unos increíblemente contrarios, porque el hábito santo es sacramental, es un hábito bendecido por el obispo, aleja a los demonios, los malos, y atrae a los buenos. Además la sotana, el hábito santo es bandera, baluarte, proclamación, testimonio. Y quieren hoy laicidad a los sacerdotes, de ahí tanta corrupción y tanta decadencia y tanta apostasía de los sacerdotes. Entonces si pecan, su ruina es grande, dice un santo, ¿no? Es gravísimo esto. ¿Qué es tan sublime dignidad sobre unos hombres indignos si una perla preciosa sobre el cieno, dice Salviano, otro escritor de los primeros siglos? El hombre, el sacerdote es ser humano, pero por su ordenación se hace un ser divino. Es decir, tiene poderes divinos. De ahí la importancia de seguir la disciplina de la Iglesia y no mundanizarse. Es preciso que la conducta corresponda a la dignidad, dice San Ambrosio, a fin de que, siendo el hombre el honor sublime, no sea la vida informe, siendo la profesión divina, no sean criminales las obras y el nombre no llegue a ser vano y gravísimo el crimen, dice el mismo San Ambrosio. Que los hermanos, antes había lo que llamamos las órdenes menores, que son sacramentales, bendiciones especiales, de portero, de lector, de exorcista, de acólito, de subdiácono. Todo esto fueron eliminados. Antes un joven que estaba en el seminario, a los 3 meses le daba la sotana y era hombre del clero. Estaba consagrado a Dios de cierto modo, protegido. Hoy pobres seminaristas estudian años y años, terminan teología, terminan seminario, todavía no son nada. Y esto no es correcto. Los que esto hicieron, estas reformas, no actuaron bien. Por esto tanta apostasía de miles de pobres sacerdotes. El sacerdote es el hombre de Dios y punto. Que Dios nuestro Señor dé muchos santos sacerdotes en su iglesia. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos santos sacerdotes. Señor, danos muchos santos sacerdotes. Señor, da muchas santas vocaciones religiosas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.